La venganza era el plato que su padre le había enseñado a servir frío, pero ella, una chef a punto de perderlo todo, entró en su vida para demostrarle que el amor era el único ingrediente que podía salvarlo. Él la contrató como un arma secreta para destruir a su peor enemigo, planeando cada movimiento y cada palabra que ella debía usar para seducir al hombre que odiaba. Pero no contó con que los celos lo consumirían, transformando su fría estrategia en una obsesión desesperada por la mujer que le estaba mostrando que su corazón no estaba tan muerto como creía. Él pensó que la controlaba, pero pronto descubriría que ella era la única con el poder de destruirlo o de darle la razón para vivir que había perdido hace mucho tiempo. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a desesperación tenía un aroma particular e inconfundible, una sinfonía fúnebre para los sentidos que Sofía Castillo había llegado a conocer íntimamente. Era la mezcla acre de la humedad incrustada en las paredes de ladrillo visto de su pequeño restaurante, un fantasma de inviernos pasados que se negaba a marcharse. Se combinaba con el dulzón perfume de las cebollas y las patatas que, en el fondo del almacén, comenzaban su lento camino hacia la putrefacción, un recordatorio orgánico y cruel de la falta de clientes. Pero la nota más aguda, la que le revolvía el estómago, era el olor metálico y frío del papel de las facturas impagadas que se amontonaban sobre el desordenado escritorio de su diminuta oficina. Cada sobre era una daga de papel, cada notificación con sello rojo una gota más en el vaso de su fracaso. Sofía cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver estrellas, e inhaló profundamente, en un intento desesperado por filtrar esa pestilencia de derrota. Buscaba, bajo todas esas capas de fracaso, el aroma que una vez lo fue todo para ella, el perfume sagrado de su existencia. El de la canela y el anís estrellado que su abuela utilizaba en sus postres legendarios, un aroma que prometía consuelo y hogar. El del tomillo fresco y el romero que su padre echaba en sus guisos, un olor a tierra y a pasión. Buscaba el perfume del éxito modesto pero honesto que había impregnado aquel local durante 2 generaciones, un aroma que ahora se había evaporado tan completamente como el vapor de una olla puesta al fuego y olvidada. El restaurante, bautizado con un orgullo casi reverencial como el legado, era literalmente todo lo que le quedaba de su familia. Era un mausoleo de ladrillo y madera donde los fantasmas de sus seres queridos cocinaban a su lado en el silencio de las noches. Y ahora, estaba a punto de serle arrebatado por la fría garra de la realidad económica. El sobre con el sello del Banco Central de Comercio, posado encima de la pila como un rey victorioso sobre un montón de cadáveres, era mucho más que una simple notificación de desahucio inminente. Era la lápida de sus sueños, el punto final de la historia de su familia. Necesitaba un milagro, un rescate divino de última hora. Pero Sofía, a sus 28 años, había aprendido a la fuerza que en el mundo real, los milagros no caían del cielo envueltos en luz celestial. A veces, llegaban en un sedán negro, con cristales tan tintados que parecían fragmentos de una noche eterna, y te hacían una oferta que era imposible de rechazar. Una de esas ofertas que te obligaban a poner en la balanza no solo tu talento y tu tiempo, sino también los jirones de tu alma. El hombre se presentó en la puerta de su restaurante esa misma tarde, en la hora muerta entre el servicio de comidas y el de cenas. Sofía acababa de terminar de fregar los platos de las únicas 3 mesas que había atendido, una humillación silenciosa y solitaria. Al principio, al ver su figura recortada en el umbral, pensó que era otro cobrador, quizás uno de un nivel superior, enviado para intimidarla. Pero este hombre no vestía el traje barato y mal ajustado de un empleado de banco de bajo nivel. Llevaba un traje a medida, de un color gris marengo tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la tarde, y su mera presencia irradiaba un aura de poder y eficiencia. Una frialdad calculada que encogió el pequeño local y le puso a Sofía la piel de gallina. No se presentó, no malgastó palabras. El silencio era parte de su arsenal. Simplemente se acercó y le tendió una tarjeta de visita, gruesa y de un blanco impoluto. Solo contenía una dirección y una hora grabadas en un elegante relieve negro.
El señor de la Vega desea hablar con usted, dijo el hombre, su voz tan carente de emoción como su rostro. Es sobre su futuro. Sea puntual. Y con la misma rapidez silenciosa con la que había aparecido, se fue, dejando a Sofía con el corazón desbocado y la tarjeta, que parecía quemarle en la mano. Esa noche, tiritando más por los nervios que por el frío, Sofía se encontró parada frente a un rascacielos de cristal y acero que parecía un cuchillo clavado en el corazón de la noche urbana. La dirección la llevó al ático, un espacio que la dejó sin aliento, no por su belleza, sino por su desoladora perfección. Era un testamento al minimalismo y al poder, decorado casi exclusivamente en tonos de negro, blanco y grises metálicos. Los enormes ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica y vertiginosa de la ciudad a sus pies. Se sentía como estar en la cima del mundo, o en la guarida de un depredador que observaba su coto de caza. Y el depredador estaba allí. Alejandro de la Vega estaba de espaldas a ella, contemplando la ciudad como un emperador romano observando su dominio. Era alto, más de lo que había imaginado, con una espalda ancha y unos hombros que hablaban de una fuerza contenida bajo la tela inmaculada de su camisa blanca. Cuando finalmente se giró para encararla, Sofía sintió que una corriente de aire helado la recorría, aunque las ventanas estaban selladas. Su rostro era una obra de arte, pero de una belleza peligrosa y austera, como la de un arcángel caído tallado en el mármol más frío. Tenía una mandíbula afilada y decidida, pómulos altos y unos ojos de un azul tan profundo y gélido que le recordaron al océano en pleno invierno, justo antes de una tormenta. Sofía calculó que tendría poco más de 30 años, quizás 33 o 34, unos 5 o 6 más que ella, pero su mirada portaba el peso y el cansancio de un siglo de batallas. Señorita Castillo, dijo, su voz era un barítono grave, profundo y perfectamente modulado, sin la más mínima inflexión de calidez. Le agradezco su puntualidad. No la invitó a sentarse. Cada gesto, o la ausencia de él, era una calculada demostración de poder. Se sentía como un insecto bajo un microscopio. Sé de sus problemas financieros, continuó él, yendo directamente al grano, sin rodeos. Sé que el banco ejecutará la hipoteca de El Legado en exactamente 23 días. Y sé que sus proveedores están a punto de cortarle el suministro. El corazón de Sofía empezó a martillear contra sus costillas, un tambor de pánico. ¿Cómo sabía tanto? La humillación se mezcló con la ira. Me ha hecho venir hasta la cima de este monumento a su ego para restregarme mi fracaso en la cara, señor de la Vega. Por primera, y fugaz, vez, una chispa de algo que no era indiferencia glacial cruzó su mirada. Pudo ser sorpresa, o quizás, un atisbo de respeto. Le había respondido, no se había acobardado. Al contrario, señorita Castillo. Le he hecho venir para ofrecerle una solución. Una solución que no solo salvará su querido restaurante, sino que le garantizará una estabilidad financiera que va más allá de sus sueños más optimistas. La oferta flotó en el aire silencioso del ático, brillante, seductora y totalmente increíble. Y Sofía, que había sido criada con los pies bien puestos en la tierra, sabía que las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, casi siempre venían con un precio terrible, uno que a menudo se pagaba con la conciencia. ¿Cuál es el truco, señor de la Vega? ¿Cuál es el precio? ¿Qué quiere de mí? Él se movió con una gracia fluida y contenida hacia un mueble bar de diseño, tan negro y brillante como un piano de cola. Se sirvió un vaso de lo que parecía whisky, depositando con unas pinzas un único y perfecto cubo de hielo que tintineó contra el cristal con un sonido nítido y frío. El único sonido en la habitación aparte de sus voces y la sangre que latía en los oídos de Sofía. No le ofreció a ella. No eran iguales. Supongo que conoce el grupo hotelero Montenegro, dijo, su tono era una afirmación, no una pregunta. Sofía sintió, su garganta de repente seca. ¿Quién en la ciudad no lo conocía? Los hoteles Montenegro eran el imperio, el estándar de lujo. Y su dueño, Ricardo Montenegro, era una leyenda local, un hombre conocido por su sonrisa de playboy de portada de revista, su carisma arrollador y su reputación de ser un tiburón despiadado en el mundo de los negocios. Ricardo Montenegro,
continuó Alejandro, y la forma en que pronunció el nombre fue como si escupiera veneno. Cada sílaba estaba cargada de un odio tan denso que pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. Es mi mayor rival empresarial. Pero nuestra historia va mucho más allá de eso. Es el hombre que destruyó a mi padre. Lo sedujo para una sociedad, le robó un proyecto visionario que era la obra de toda su vida y, mediante una serie de traiciones financieras, lo llevó a la bancarrota más absoluta. Mi padre, un hombre orgulloso y brillante, murió unos meses después. Los médicos dijeron que fue un infarto masivo, pero yo sé la verdad, murió con el corazón roto, ahogado en humillación. He dedicado cada segundo de mi vida desde aquel día, señorita Castillo, a un único y sagrado propósito, devolverle el favor. Voy a destruir a Ricardo Montenegro. Voy a despojarlo de cada hotel, de cada centavo, de cada ápice de respeto. Lo dejaré sin nada, exactamente como él hizo con mi familia. La intensidad de su odio era una fuerza tangible, una energía helada que emanaba de él y lo envolvía todo. Sofía se estremeció involuntariamente. Este no era un hombre de negocios hablando de un rival, era un hijo vengador en una cruzada personal. ¿Y qué papel juego yo en su vendetta?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Usted, señorita Castillo, con su talento y su desesperación, va a ser mi arma secreta. La pieza clave de mi ajedrez, dijo Alejandro, mirándola por fin directamente a los ojos, y la frialdad de su mirada la atravesó. Usted es una chef brillante, con un linaje culinario, pero convenientemente desconocida para el gran público. Y resulta que Ricardo, en un golpe de suerte para nosotros, está buscando un nuevo chef ejecutivo para su hotel insignia, el Montenegro Gran. Quiero que usted consiga ese puesto. Sofía soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Y cómo espera que lo haga? Que me presente en la puerta y pida el trabajo más codiciado de la ciudad sin más. No sea ingenua. Yo me encargaré de que su currículum, convenientemente adornado, llegue a la cima de la pila. Y me aseguraré de que su prueba de cocina sea una oportunidad que no pueda ignorar, respondió él con una confianza absoluta. Pero conseguir el trabajo es solo el principio. Es el primer movimiento. Una vez dentro, necesito que se gane su confianza. Ricardo tiene dos grandes debilidades, la buena comida y las mujeres hermosas y con talento. Y usted, a pesar de esa ropa tan funcional que lleva, es una mujer muy atractiva. Con el pulido adecuado, será irresistible. Necesito que lo seduzca. La palabra seducir la golpeó como una bofetada helada. Sintió como la sangre abandonaba su rostro. «¿Usted quiere que me acueste con él?», exclamó, el horror y la indignación tiñendo su voz. Él no parpadeó. «Preferiría que no. Pero no lo descarto si es estrictamente necesario», dijo con una frialdad brutal que la dejó helada. «Lo que quiero es que lo encante, que lo embruje con su comida y su encanto. Que se vuelva indispensable para él, no solo en la cocina, sino en su círculo de confianza. Que baje la guardia. Ricardo es un hombre increíblemente arrogante y hablador cuando intenta impresionar a una mujer. Cuando confíe en usted, comenzará a hablar de negocios, de sus planes. Y yo necesito saberlo todo, sus próximos movimientos de expansión, sus socios secretos, las vulnerabilidades de sus finanzas. Y sobre todo, señorita Castillo, necesito pruebas de sus actividades ilegales. Estoy convencido de que blanquea dinero, que soborna a funcionarios. Sé que hay podredumbre en los cimientos de su imperio, solo necesito que alguien desde dentro me consiga las pruebas. Usted será mis ojos, mis oídos y, si es necesario, su debilidad. El plan era monstruoso, una telaraña de engaños y manipulación que la repugnaba hasta la médula. Iba en contra de cada uno de los principios de honestidad y trabajo duro que su padre le había inculcado. Pero entonces, la imagen del rostro de su abuela, sonriendo desde la vieja fotografía en la pared del restaurante, apareció en su mente. El recuerdo del orgullo en los ojos de su padre el día que inauguraron el local. El pensamiento de las noches sin dormir, del miedo constante corroyéndola por dentro. ¿Y qué pasa si me niego?, preguntó, aunque ya sentía la soga apretándose alrededor de su cuello.
Alejandro dio un último sorbo a su whisky, sus ojos azules no la soltaban, clavados en ella por encima del borde del vaso. Entonces mañana por la mañana, un inversor anónimo comprará la deuda total de su restaurante al banco. Ese inversor seré yo. Y procederé a desahuciarla de la forma más rápida y brutal que la ley me permita. Después, me aseguraré personalmente, usando toda mi influencia, que es considerable, de que nunca más vuelva a trabajar en una cocina profesional en esta ciudad. El legado de su familia se convertirá, literalmente, en cenizas. Y usted se quedará sin nada. Era un chantaje, desnudo y cruel. La había llevado al borde del precipicio y ahora le ofrecía dos opciones, saltar al vacío o tomar la mano del diablo. No tenía elección real. Estaba completamente atrapada. Y si acepto, dijo, las palabras sabían a ceniza en su boca. Una sonrisa casi imperceptible, fría como el hielo y afilada como un cuchillo, apareció por primera vez en los labios de Alejandro. Era una sonrisa de victoria, no de alegría. Sabía que tomaría la decisión inteligente. Si tiene éxito, el mismo día que las empresas de Montenegro se declaren en quiebra, la deuda de su restaurante será oficialmente saldada y la propiedad transferida a su nombre, libre de cargas. Además, recibirá una suma de dinero en una cuenta en el extranjero. 5 millones de euros. La cifra la dejó sin aliento, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe. 5 millones. Era una cantidad de dinero que no solo cambiaba la vida, creaba una nueva. Podría renovar el legado hasta convertirlo en el restaurante de sus sueños, asegurar el futuro de sus leales empleados, vivir el resto de su vida sin volver a sentir el aliento helado del miedo en su nuca. Podría comprar su libertad, su futuro, a cambio de su integridad. Sofía lo miró, a ese hombre impasible y despiadado que movía los hilos de su vida como un titiritero experto. Y por un instante, bajo la superficie de hielo, creyó ver algo más en el fondo de sus ojos azules. No era maldad pura, sino un dolor antiguo, una herida profunda que había supurado durante años hasta envenenarlo por completo. Su venganza no era un simple negocio, era la única cosa que lo mantenía en pie, su única razón para existir. Acepto, dijo, su voz era un susurro ronco, el sonido de su propia rendición. La sonrisa de Alejandro se ensanchó mínimamente. Perfecto. El entrenamiento comienza mañana a primera hora. Esta noche, mi conductor la llevará a un apartamento de mi propiedad donde vivirá mientras dure la misión. Necesitamos poder trabajar sin interrupciones y, francamente, su apartamento actual no es seguro ni adecuado. ¿Entrenamiento?, preguntó ella, la confusión añadiéndose al torbellino de emociones que la sacudía. Oh, por supuesto, dijo él, como si fuera la cosa más obvia del mundo. No pienso lanzarla a la jaula de los lobos sin antes afilarle las garras y los dientes. Necesito que sepa absolutamente todo sobre Ricardo Montenegro, que come, que bebe, su marca de puros favorita, de que le gusta hablar, la música que escucha, sus vicios, sus debilidades. Le haremos un perfil psicológico tan completo que podrá anticipar sus movimientos. Y, lo más importante, necesitamos transformar su imagen. La chef trabajadora y agobiada por las deudas tiene que desaparecer. En su lugar, vamos a crear a Sofía, una visionaria, una artista culinaria segura de sí misma, sofisticada, un poco misteriosa e irresistiblemente seductora. Vamos a esculpir a la mujer perfecta para Ricardo Montenegro. Su fantasía hecha realidad. Durante las 2 semanas siguientes, Sofía sintió que su vida anterior había sido borrada y que vivía en un torbellino artificial y de alta velocidad. El apartamento al que la llevaron era una jaula de oro, un espacio impersonal y lujoso en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vistas al río. Alejandro se convirtió en su sombra, su instructor, su carcelero. Era implacable y su atención al detalle era obsesiva. Pasaban horas, a veces hasta bien entrada la madrugada, estudiando los extensos perfiles que sus investigadores privados habían compilado sobre Ricardo. La hizo memorizar cada detalle, desde su vino favorito, un Chateau Margaux de una cosecha específica, hasta los nombres y las historias de sus examantes más recientes, analizando los patrones de sus relaciones.
Le mostraba vídeos de entrevistas, de apariciones públicas, obligándola a estudiar su lenguaje corporal, la cadencia de su voz, su risa falsa. Fíjate, le decía Alejandro, pausando una imagen en la pantalla gigante. Aquí sonríe, pero sus ojos no. Es una sonrisa de depredador. Significa que se siente en control. Cuando entrecierne los ojos así, significa que está mintiendo o exagerando. Aprende a leerlo, Sofía. Tu vida podría depender de ello. Pero la parte más humillante y extrañamente íntima de su preparación fue la transformación física. La arrastró a un día de compras que fue más una operación militar que una actividad de ocio. Entraban en las boutiques más caras de la ciudad, lugares donde un solo pañuelo costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Él no le pedía opinión. Simplemente señalaba vestidos, zapatos y lencería con una autoridad indiscutible. La obligaba a probarse conjuntos que nunca en su vida se habría atrevido a mirar. Vestidos de seda que se ceñían a su cuerpo como una segunda piel, faldas lápiz que acentuaban sus caderas y tacones de aguja que la hacían sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Sofía se sentía como una muñeca, un objeto que él estaba vistiendo y moldeando a su antojo. La siguiente fase fue el estilista, un hombre dramático y aclamado que Alejandro había hecho venir en un vuelo privado. Le cortaron su cómoda melena larga, dándole un corte más moderno y sofisticado que enmarcaba su rostro. Le enseñaron a maquillarse de una manera que realzaba sus grandes ojos marrones y sus labios carnosos, transformándola de una belleza natural y discreta a una mujer glamurosa y llamativa que apenas reconocía en el espejo. Una noche, estaban haciendo la prueba final de uno de los atuendos destinados a su futuro primer encuentro con Ricardo. Era un vestido de seda de un rojo intenso, el color de la sangre y la pasión, que se adhería a cada una de sus curvas y tenía una espalda vertiginosamente escotada. La tensión entre ellos en la sala del apartamento era tan densa que podía cortarse con uno de los cuchillos de chef de Sofía. Alejandro caminó a su alrededor en silencio, como un escultor inspeccionando su obra maestra terminada. Su mirada era intensa, analítica, pero había algo más en ella esa noche, una chispa oscura y posesiva que la inquietó. «Date la vuelta», ordenó él, su voz un murmullo más grave y ronco de lo habitual. Ella obedeció lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Sintió sus manos en sus hombros desnudos. Sus dedos estaban calientes, casi quemaban sobre su piel, y enviaron una descarga eléctrica que le erizó la piel de los brazos y la nuca. Con una delicadeza inesperada, apartó su cabello recién peinado para dejar su cuello completamente al descubierto. «Este vestido», dijo él, su aliento era una caricia cálida y peligrosa en su nuca, «es perfecto. Está diseñado para llamar la atención de un hombre como él. Ricardo no podrá apartar los ojos de ti en toda la noche. Estará perdido». «Me siento como un trozo de carne expuesto en un escaparate», respondió ella, su voz temblando ligeramente, traicionando sus nervios. Alejandro la giró lentamente, sus manos aún en sus hombros, hasta que quedaron cara a cara, sus cuerpos a escasos centímetros de distancia. Sus ojos azules ya no eran fríos, ardían con una intensidad que la asustaba y, para su propia confusión, la atraía a partes iguales. «No eres un trozo de carne, Sofía. Eres un arma. La más bella y letal que he tenido en mis manos. Pero recuerda siempre que las armas tienen que ser manejadas con extremo cuidado, o pueden volverse contra quien las empuña». Su mirada bajó inexorablemente a sus labios. Por un latido de corazón eterno, Sofía estuvo absolutamente segura de que iba a besarla. Y la parte más aterradora fue que su propio cuerpo pareció anticiparlo, inclinándose mínimamente hacia él, una traición silenciosa de su voluntad. ¿Sabes? A veces, durante estas 2 semanas, he pensado que este plan es la mayor estupidez que he concebido, murmuró él, las palabras parecían salir a su pesar, como una confesión arrancada a la fuerza. ¿Por qué?, susurró ella. Porque me he pasado cada día creando a la mujer perfecta para mi peor enemigo, y la verdad es que me está costando un auténtico infierno no pensar en cómo sería quedarme con esa mujer para mí. Este vestido te queda tan increíblemente, casi dolorosamente, bien, que la sola idea de que ese cerdo de Ricardo ponga sus sucias manos sobre ti, me revuelve las entrañas.
Me hace querer encerrarte aquí y no dejarte salir nunca. La confesión la dejó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El frío magnate, el hombre de hielo que la controlaba y manipulaba, estaba mostrando una grieta en su impenetrable armadura. Y esa grieta tenía su nombre. Solo estoy haciendo lo que me pediste, logró decir ella, su voz era un hilo. Lo sé. Y ese es el problema. Lo haces demasiado bien, dijo él, y con un esfuerzo visible, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo, recuperando su máscara de compostura. El momento se había roto, pero algo fundamental e irrevocable había cambiado entre ellos. La línea entre jefe y empleada, entre manipulador y manipulada, se había vuelto peligrosamente borrosa. El día de la prueba de cocina en el Montenegro Gran llegó finalmente. Sofía sentía un terror helado en las venas, pero al entrar en la inmaculada y gigantesca cocina del hotel, una extraña calma la invadió. Este era su territorio. El plan de Alejandro había sido, como siempre, impecable. La investigación había revelado un plato específico, uno que Ricardo había probado en un pequeño restaurante de la Toscana años atrás y del que todavía hablaba. Sofía pasó semanas perfeccionando su propia versión, un sofisticado plato de mariscos con una salsa de azafrán y cítricos que era a la vez un homenaje y una superación del original. Mientras cocinaba, con una concentración absoluta que bloqueaba todo lo demás, sintió unos ojos fijos en ella. No necesitaba girarse para saber de quién eran. La arrogancia y la lascivia eran casi tangibles en el aire. Era él. Ricardo Montenegro en persona, observándola desde la entrada de la cocina. Era innegablemente guapo, de una manera obvia y carismática, con el bronceado perfecto, el pelo perfectamente despeinado y una sonrisa de depredador que probablemente había derretido a cientos de mujeres. Sus ojos la recorrieron sin disimulo, desnudándola allí mismo, entre el repiqueteo de las ollas y las órdenes de los cocineros. Cuando el plato estuvo listo y se lo presentaron, Ricardo lo observó durante un largo momento, luego tomó un tenedor y probó un bocado. Sus ojos se cerraron en una expresión de placer casi teatral. Exquisito, dijo finalmente, levantando la vista para clavarla de nuevo en Sofía, pero esta vez su mirada era diferente. Ya no era solo lujuria, ahora había interés, el interés de un coleccionista que acaba de descubrir una joya rara. Nunca he probado nada igual. Es como si hubieras sacado un recuerdo de mi mente y lo hubieras mejorado. Dime, ¿de qué paraíso culinario has salido, Sofía? De un lugar donde se valora la buena comida y la pasión por encima de todo, señor Montenegro, respondió ella, su voz era una mezcla perfecta de humildad y confianza. Exactamente como Alejandro y ella habían ensayado docenas de veces. Consiguió el trabajo, por supuesto. Nunca hubo ninguna duda. Esa noche, desde su jaula de oro, llamó a Alejandro para darle la noticia. Lo he conseguido, dijo, esperando oír satisfacción, o al menos alivio, en su voz. Pero al otro lado de la línea solo hubo una larga y tensa pausa. Lo sé. Te he estado observando durante toda la prueba a través de las cámaras de seguridad que mi equipo instaló anoche en la cocina, respondió él finalmente. Su voz sonaba extraña, apretada, desprovista de triunfo. Hiciste bien en no sonreírle demasiado cuando te elogió. No me gusta nada la forma en que te mira. Pero ese es el plan, ¿no es así? Que me mire. Que se interese, replicó ella, una pizca de desafío naciendo en su interior. Sí, dijo él, su voz era un susurro cortante. Ese es el plan. Y colgó. Sofía se quedó mirando el teléfono en silencio. La primera fase, la más difícil, había sido un éxito. Estaba dentro. Pero mientras se preparaba para adentrarse en la vida de Ricardo Montenegro, un nuevo y peligroso sentimiento comenzó a germinar en su corazón. Ya no era solo el miedo a su enemigo. Era una extraña y retorcida lealtad, y una atracción aún más peligrosa, hacia el hombre obsesionado y atormentado que la había contratado para destruirlo. El juego real acababa de comenzar, y Sofía se dio cuenta con una claridad aterradora de que no estaba jugando solo por el futuro de su restaurante, sino también por la posesión de un corazón que ni siquiera sabía que había puesto sobre la mesa.
La adaptación de Sofía a la cocina del Montenegro Gran fue un torbellino. Los primeros días fueron una prueba de fuego, un bautismo en el infierno de la alta gastronomía corporativa. El ambiente era una olla a presión de egos inflados, cuchillos afilados literal y figuradamente, y un ritmo de trabajo que rozaba lo inhumano. Era un mundo muy alejado de la calidez y el alma del legado. Aquí, todo era eficiencia, números y la búsqueda implacable de la perfección. Pero Sofía, impulsada por una mezcla de talento innato y la desesperación de su misión, navegó por esas aguas turbulentas con una destreza que sorprendió a todos, incluido a sí misma. La cocina era su santuario, el único lugar en toda esa farsa donde podía ser auténtica. Su liderazgo no se basaba en gritos, sino en el respeto que su habilidad imponía. Pronto, incluso los chefs más cínicos y resentidos por su llegada empezaron a seguir sus órdenes con una eficiencia que rayaba en la admiración. Ricardo Montenegro, fiel a su reputación, no tardó en convertir la cocina en su nuevo coto de caza. Aparecía sin previo aviso con las excusas más triviales, una supuesta queja de un cliente que nunca existió, una pregunta sobre el origen del azafrán, una felicitación por un plato que ni siquiera había probado. Cada visita era un pretexto para acercarse a ella, para invadir su espacio personal. Le hacía cumplidos constantes, no solo sobre su comida, sino sobre su aspecto, su voz, su forma de moverse entre los fogones. Sofía, querida, eres una verdadera artista. Conviertes la comida en poesía, le dijo un día, apoyándose con una familiaridad deliberada en su estación de trabajo, su carísima colonia invadiendo el aire cargado de aromas culinarios. Pero tu mayor creación eres tú misma. Eres un soplo de aire fresco en este lugar. Mucho más agradable a la vista que mi antiguo chef, un viejo gruñón con cara de bulldog que sudaba sobre los platos. Ella le dedicó la sonrisa número 3 del repertorio que Alejandro le había hecho ensayar, una mezcla de agradecimiento profesional con un toque de distancia. Me alegro de que esté satisfecho con mi trabajo, señor Montenegro. Por favor, ya te lo he dicho. Llámame Ricardo. Y sí, satisfecho, se queda corto. Estoy encantado, extasiado. Tanto, que me parece una injusticia que celebremos tu éxito trabajando. ¿Qué te parece si esta noche cambiamos los papeles? Te invito a cenar. Podemos ir a la cúpula, probar el menú de la competencia y destrozarlo juntos. Será divertido. Era la primera invitación oficial. El primer paso real hacia la intimidad que el plan requería. Sofía sintió un nudo de hielo formándose en su estómago, pero su rostro no reflejó nada. Será un placer, Ricardo. Me encantará conocer al enemigo. Sus reuniones nocturnas con Alejandro se convirtieron en la parte más peligrosa y cargada de tensión de su doble vida. Se encontraban en el apartamento seguro, una burbuja de lujo y paranoia en medio de la ciudad. Ella le informaba meticulosamente de cada conversación, cada gesto, cada mirada de Ricardo. Alejandro escuchaba en un silencio sepulcral, su cuerpo tenso como un resorte, sus ojos azules analizando cada palabra, cada matiz, buscando significados ocultos. ¿Te tocó?, preguntó bruscamente después de que ella le contara la escena de la invitación en la cocina. La pregunta la descolocó por su crudeza. ¿Qué? No, bueno. Solo se apoyó en la mesa. No me mientas, Sofía. Sé preciso. Quiero saber si su piel tocó la tuya. ¿Puso su mano en tu brazo, en tu espalda? ¿Te rozó siquiera? Su intensidad era asfixiante. No. No lo hizo, respondió ella, sintiendo una extraña necesidad de defenderse, aunque no sabía de qué. Él asintió lentamente, pero vio cómo los músculos de su mandíbula se contraían. Bien. Ten mucho cuidado. A Ricardo le encanta tocar. Es su forma de establecer dominio, de marcar territorio. Es un gesto de posesión. No dejes que lo haga. Si intenta ponerte una mano encima, retírate. No bruscamente, hazlo con sutileza. Derrama una copa, finge que tienes que coger el bolso. Hazle sentir que eres un reto, no una conquista fácil. A los depredadores como él necesita la caza. Se acercó a un cajón y sacó un objeto minúsculo.
Era un auricular del color de la piel, casi invisible. Llevarás esto puesto durante tu cena con él. Estaré al otro lado, escuchando cada palabra. Esto es tanto para la misión como para tu seguridad. Si dice algo importante sobre sus negocios, o si te sientes en peligro, tose 2 veces, una tos corta y seca. Es la señal. Tendré a mi equipo de seguridad a menos de 1 minuto del restaurante. La idea de tener a Alejandro en su oído, como una conciencia omnipresente y celosa, era a la vez reconfortante y profundamente perturbadora. La cena con Ricardo fue una obra de teatro agotadora. Él era la personificación del encanto superficial. Hablaba sin parar, pero solo de sí mismo, sus éxitos, sus viajes, sus conquistas, tanto empresariales como femeninas. Sofía jugó su papel a la perfección. Escuchaba atentamente, hacía las preguntas adecuadas para inflar su ego, reía en los momentos justos, mostrándose impresionada pero no abrumada. Y durante todo el tiempo, sentía la presencia silenciosa y vigilante de Alejandro en su oído. Era como tener un fantasma sentado en la mesa, juzgando cada palabra. A mitad de la cena, durante el segundo plato, Ricardo extendió la mano sobre el mantel de lino y cubrió la de ella. Sabes, Sofía, tengo el fuerte presentimiento de que tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos. Esto es solo el principio. Su piel era fría y ligeramente húmeda, a pesar de la calidez del restaurante. El contacto la repugnó hasta el punto de sentir náuseas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordando al instante las instrucciones de Alejandro, retiró la mano con una suavidad calculada, usando el pretexto de alcanzar su copa de vino. Estoy completamente de acuerdo, Ricardo. Empezando por conseguir 3 estrellas Michelin para él, gran. Deberíamos ser ambiciosos. Dio un destello de sorpresa en sus ojos, seguido inmediatamente por una chispa de genuino interés. El hecho de que ella desviara su avance personal hacia una ambición profesional, en lugar de un rechazo directo, pareció fascinarle. El reto le gustaba. Al volver al apartamento seguro, pasadas la 1 de la madrugada, encontró a Alejandro esperándola de pie junto al inmenso ventanal, mirando la ciudad dormida. No se giró cuando ella entró, pero ella supo que él había notado su llegada. ¿Ha ido todo bien?, preguntó ella, dejando el bolso sobre una silla. ¿Lo hiciste bien? Muy bien, respondió él, su voz era un murmullo contenido, sin emoción. Fuiste convincente. Pero tener que oír su voz diciéndote todas esas cursilerías y oír el cambio en su respiración cuando puso su mano sobre la tuya. Finalmente se giró para mirarla, y Sofía contuvo el aliento. Había una tormenta de furia helada en sus ojos azules. Te juro, Sofía, que por un segundo estuve a punto de reventar el auricular y atravesar la ciudad para entrar en ese restaurante y partirle el cuello con mis propias manos. La crudeza y la violencia de su confesión la estremecieron. Esto ya no era solo una misión de negocios para él. Se estaba volviendo personal de una manera nueva, posesiva y aterradora. ¿Por qué, Alejandro? Es parte del plan. Es lo que querías que pasara, ¿no? Quería que te ganara su confianza, no que te deseara como si fueras un postre exótico, replicó él, su voz subió un tono, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. Hay una diferencia muy clara entre ambas cosas. No estoy tan segura de que para un hombre como Ricardo exista esa diferencia. Pero para mí sí. Y odio esto, Sofía. Odio esta parte del plan. Odio tener que enviarte a su cama, quiero decir, a su mesa, se corrigió rápidamente, pero el lapsus quedó flotando en el aire entre ellos, cargado de electricidad. Odio la forma en que te mira, como si fueras el próximo trofeo para su colección. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo y ver los diminutos destellos de furia en el azul de sus ojos. Y hueles a él, dijo en un gruñido bajo. Tu pelo, huele a su maldita colonia barata y pretenciosa. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, él levantó una mano, y con una lentitud que era pura tortura, rozó un mechón de su pelo con los dedos. El gesto, en contraste con la ira de su voz, fue sorprendentemente tierno. Hueles mucho mejor cuando solo hueles a ti. Una mezcla de especias y vainilla.
No lo sé. Ahogar. Sofía se quedó completamente inmóvil, prisionera de su mirada y de su toque. Su corazón martilleaba contra sus costillas tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Alejandro, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Él soltó una risa seca y amarga, una risa sin una pizca de humor. Oh, ¿y tú crees que es fácil para mí? ¿Crees que disfruto con esto? Cada noche, desde que empezó esta maldita misión, cierro los ojos y me imagino lo que estás haciendo, lo que él te está diciendo. Me imagino sus manos en ti, sus ojos sobre ti, y quiero quemar el mundo entero hasta los cimientos. La intensidad de sus celos era un vendaval que la envolvía, a la vez aterradora y, para su propia vergüenza, extrañamente excitante. Nunca nadie en su vida la había deseado con esa ferocidad salvaje, con esa posesividad que lo consumía todo. Se inclinó, su boca a milímetros de la de ella, sus alientos mezclándose en el espacio cargado. Dime ahora mismo que no sientes nada, Sofía. Mírame a los ojos y júrame que cuando estoy así de cerca, no sientes esta maldita corriente eléctrica que hay entre nosotros. Dime que no te preguntas cómo sería si fuera yo quien te besara al final de la noche, y no el simple pensamiento de él. Ella no podía decirlo. Sería la mayor de las mentiras. Su cuerpo anhelaba su contacto con una urgencia casi dolorosa, su boca ansiaba probarla de él para saber si su sabor era tan peligroso como sus palabras. Pero las palabras no salieron. En su lugar, impotente, simplemente negó con la cabeza, una confesión silenciosa y devastadora. Él emitió un sonido gutural, una mezcla de triunfo y de pura frustración. Lo sabía. Y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, casi un acto de desesperación. Fue la erupción de un volcán de tensión acumulada durante semanas, de celos reprimidos y de un deseo que ambos se habían negado a reconocer. Sus labios eran duros y exigentes, tomándolos de ella como si tuviera derecho a ellos. Sus manos subieron para enmarcar su rostro, sus dedos se enredaron en su cabello, tirando ligeramente, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Sofía, en lugar de resistirse, le devolvió el beso con la misma ferocidad, con la misma necesidad. Sus manos se aferraron a la tela de su camisa, arrugándola, como si temiera caerse o ahogarse y él fuera su único punto de apoyo. Fue un beso que lo consumía todo, un incendio forestal que borraba de su mente el plan, a Ricardo, el restaurante, las deudas. Todo excepto la abrumadora y eléctrica realidad de sus cuerpos y sus bocas encajando a la perfección en medio del caos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban en busca de aire, con las frentes apoyadas una contra la otra, sus cuerpos temblando. Esto lo cambia todo, Alejandro, susurró ella, su voz apenas reconocible. No, respondió él, su voz era ronca y estaba cargada de una nueva determinación. Esto no cambia nada. Esto lo aclara todo. Esta misión ya no es solo sobre vengar a mi padre. Ahora es sobre sacarte de allí. Sobre recuperarte. Lo más rápido posible. El beso marcó un punto de no retorno. Sus encuentros nocturnos se volvieron un campo de batalla emocional, cargados de una tensión sexual que amenazaba con explotar en cualquier momento, y a menudo lo hacía. Sus sesiones de estrategia terminaban frecuentemente en besos febriles y caricias robadas que los dejaban a ambos frustrados y anhelantes. El trabajo de Sofía con Ricardo, por otro lado, se volvió una tortura psicológica. Ahora, cada sonrisa que tenía que dedicarle, cada palabra amable que salía de sus labios, se sentía como una dolorosa traición a Alejandro, y a sí misma. Ricardo, sintiendo que ella se le escapaba de las manos a pesar de sus esfuerzos, como si estuviera tratando de atrapar humo, intensificó su cortejo. Empezó a enviarle flores a la cocina, cajas de carísimos chocolates belgas, incluso una delicada pulsera de diamantes que Sofía tuvo que aceptar con una sonrisa agradecida mientras sentía que el estómago se le revolvía. La invitaba a eventos exclusivos, a catas de vino, a inauguraciones de galerías de arte. Y Sofía, bajo las tensas órdenes de Alejandro, tenía que aceptar, para mantener su tapadera, para seguir adentrándose en su círculo. Una noche, Ricardo la llevó a una opulenta gala benéfica en el museo de la ciudad.
Mientras bailaban un vals lento bajo las luces de los candelabros de cristal, él la acercó más de lo debido, su aliento a champán caliente en su oído. He despedido a mi asistente personal. Era un inútil. El puesto está vacante. He estado pensando, y creo que serías perfecta para el trabajo. Dejarías la cocina, por supuesto, pero trabajarías directamente conmigo, codo con codo, en mi despacho privado. Tendrías acceso a todo, a mis planes, a mis secretos. A mí. La oferta era el premio gordo. El acceso ilimitado que Alejandro había estado esperando desde el principio. Sofía sintió una oleada de emoción triunfal mezclada con un pavor absoluto. Pero en ese mismo instante, la mano de Ricardo, que descansaba en la parte baja de su espalda, descendió aún más, sus dedos rozando peligrosamente la curva de su nalga. Podríamos ser un equipo imparable, Sofía. En todos los sentidos imaginables. Se inclinó con la clara intención de besarla en los labios, su rostro demasiado cerca, su sonrisa de suficiencia la enfermó. Con un movimiento rápido que esperaba pareciera parte del baile, Sofía giró la cabeza justo a tiempo, y el beso de él aterrizó torpemente en su mejilla. Ricardo, valoro enormemente nuestra relación profesional. No creo que debamos mezclar las cosas de esa manera. Podría complicarlo todo. Vio un destello de furia helada en sus ojos, la humillación de un hombre acostumbrado a conseguir siempre lo que quiere. Pero inmediatamente después, vio cómo esa furia era reemplazada por un renovado y oscuro interés. El reto, el rechazo, parecían excitarle aún más. Esa noche, de vuelta en el apartamento, cuando se lo contó a Alejandro, su reacción fue volcánica, una erupción de celos y rabia. Te dije que no dejaras que te pusiera las manos encima. Lo vi por las cámaras del evento. Y casi te besa. ¿Y tú sales con esa estupidez de relación profesional? Sofía, por Dios, este hombre no entiende ese lenguaje. Estalló, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. Y era la única manera de conseguir el acceso que querías, gritó ella, la frustración y el estrés de las últimas semanas finalmente rompiendo sus compuertas. Hice lo que tenía que hacer para que la misión avance. ¿A qué precio? ¿Dejar que te manosee delante de toda la ciudad? No voy a permitir que te siga tratando como a una de sus putas. ¿Y qué piensas hacer? ¿Encerrarme aquí y dirigir la operación con un joystick? Yo soy la que está ahí fuera, en la primera línea, arriesgando el cuello cada maldito día, mientras tú te quedas aquí, seguro y cómodo, mirando por tus estúpidas cámaras y dándome órdenes, le espetó. Sus palabras eran dagas destinadas a herir. Hirieron en el blanco. Vio el dolor cruzar el rostro de él, una vulnerabilidad cruda y desnuda, antes de que fuera reemplazada de nuevo por una ira fría como el acero. Se acercó a ella, su rostro era una máscara de furia controlada. Tienes razón. Estoy aquí sentado. Cómodo y seguro. Pero ¿sabes por qué, Sofía? Porque si estuviera allí, en esa misma habitación, ya estaría en la cárcel por asesinato. Así que se acabó. A partir de ahora, las reglas cambian. Aceptarás ese maldito trabajo de asistente. Y vas a encontrar la información que necesito en menos de una semana. 7 días. Después, se acabó. Quiero que esto termine ya. El ultimátum colgó en el aire, pesado e ineludible. No era una petición, era una orden. Pero detrás de la furia, Sofía escuchó lo que él no decía, el miedo. El miedo a perderla, ya fuera a manos de Ricardo o por la propia misión que los estaba destrozando. Una semana, asintió ella, la voz apenas un susurro. Y en la soledad de su corazón, se hizo una promesa a sí misma. Conseguiría esas pruebas, cumpliría su parte del trato, y luego se alejaría para siempre de esos dos hombres, de ese mundo de poder, venganza y pasión destructiva que estaba a punto de devorarla por completo. Sofía aceptó el puesto de asistente personal de Ricardo, y con ello, descendió al círculo más profundo de su infierno personal. Si antes se sentía como una espía, ahora se sentía como una prisionera en una jaula de cristal con vistas a toda la ciudad.
Pasaba sus días en el corazón del Imperio Montenegro, en una oficina de diseño exquisito, adyacente a la de él, separada únicamente por una puerta de cristal esmerilado. Tenía acceso a sus llamadas, a su agenda, a la correspondencia confidencial y a las reuniones privadas que se celebraban en aquel santuario del poder. El ambiente en la planta ejecutiva era un nido de víboras bien vestidas, donde las sonrisas ocultaban dagas y la lealtad se compraba y se vendía. Ricardo se reveló como un jefe impredecible y tiránico. Su comportamiento hacia ella era un campo de minas emocional, oscilaba de forma desconcertante entre un encanto meloso y empalagoso, cuando intentaba seducirla con gestos y regalos, y una irritación apenas disimulada por su continuo y cortés rechazo a sus insinuaciones. A través del auricular, ahora su compañero constante, Alejandro se convirtió en su sombra, una voz omnipresente en su cabeza que la guiaba, la advertía y, cada vez más, la atormentaba con sus celos. El hombre del traje azul con el maletín de piel de cocodrilo que acaba de entrar en su despacho es Javier Ochoa. Un pez gordo del sector de la construcción con vínculos con el crimen organizado. Necesito saber qué están tramando. Intenta acercarte a la puerta, le susurraba Alejandro mientras ella fingía ordenar unos archivos en un mueble cercano. Su voz era la del estratega frío y calculador. Pero momentos después, el tono cambiaba, volviéndose duro y posesivo. Montenegro lleva mirándote el trasero los últimos 5 minutos sin disimulo. Levántate y busca algo en el archivador más alto, el que está al fondo. Estírate. Quiero darle algo más en que pensar y distraerlo de sus sucios pensamientos. Alejandro, por Dios, esto es suficientemente difícil. No me lo pongas peor, replicaba ella en un susurro apenas audible, sintiendo como el rubor le subía por el cuello. No, Sofía, no lo entiendes. Lo difícil es para mí, escuchando el sonido de su respiración demasiado cerca de ti, imaginándome su mirada lasciva recorriéndote. Así que haz lo que te digo, ahora. Sus noches se convirtieron en un purgatorio de estrategia y pasión desesperada. La fecha límite de una semana que Alejandro había impuesto se cernía sobre ellos como una espada de Damocles. El miedo constante a ser descubierta y la presión asfixiante de la misión hacían que cada momento que pasaban juntos en el apartamento seguro fuera a la vez robado y agónicamente precioso. Una noche, después de repasar durante horas los pocos documentos que Sofía había logrado fotografiar con su teléfono, ella se derrumbó. Se sentó en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos, y por primera vez desde que todo empezó, se permitió llorar. No creo que pueda seguir con esto. Es demasiado. Siento sus ojos sobre mí todo el tiempo. Ya no es solo deseo, es sospecha. Sospecha algo, Alejandro, lo sé. La forma en que a veces se queda callado y me observa. Es como si estuviera esperando a que cometa un error. Alejandro, que había estado paseando por la habitación, se detuvo. La observó durante un largo momento, su rostro impasible, y luego, con una suavidad que la sorprendió, se acercó y se arrodilló frente al sofá. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro no mostraba ira ni celos, solo una profunda y genuina preocupación. Tomó sus manos, apartándolas de su rostro, y las sostuvo con fuerza entre las suyas. Escúchame, Sofía. Mírame, dijo, y ella, entre lágrimas, levantó la vista. Eres la mujer más valiente y fuerte que he conocido. Estás tan cerca. Estás a punto de lograrlo. Y cuando esto termine, te juro por la memoria de mi padre que nunca más en tu vida tendrás que volver a tener miedo. Yo te protegeré, siempre. No quiero tu protección. Quiero mi vida. Quiero mi restaurante, mi cocina, mi paz, susurró ella, su voz rota. Él levantó una de sus manos y acarició su mejilla con una ternura infinita, su pulgar trazando el contorno de sus labios. Te daré eso y mucho más. Te daré el mundo entero si me lo pides, Sofía. Lo pondré a tus pies. Pero primero, por favor, tienes que salir de ese infierno. Por favor, solo aguanta un poco más. Por mí. Se inclinó y la besó, un beso lento, profundo y tierno, un beso que no pedía nada, sino que lo ofrecía todo. Era una promesa silenciosa, un ruego. Y en ese instante, ella supo que estaba irremediablemente perdida.
Lo amaba. Amaba a ese hombre complicado, atormentado y posesivo con una intensidad que la asustaba hasta los huesos. Ya no se trataba de una misión, ni del restaurante. Se trataba de él. De ellos. Era su futuro lo que estaba en juego. Al cuarto día de la semana fatídica, encontró lo que buscaban. Ocurrió de una manera casi anticlimática, fruto de la pura arrogancia de Ricardo. Recibió una llamada telefónica urgente, aparentemente de uno de sus abogados, sobre una crisis inesperada. Distraído y furioso, salió de su despacho hacia la sala de juntas, olvidando, por primera vez, cerrar la puerta de la caja fuerte que estaba discretamente oculta detrás de un cuadro. Sofía, que lo había visto todo desde su escritorio, sintió que el corazón le daba un vuelco tan fuerte que le dolió el pecho. Era ahora o nunca. Con las manos temblorosas y la mirada fija en la puerta de cristal, se deslizó dentro del despacho de Ricardo. La caja fuerte abierta era una boca oscura que prometía secretos. Dentro, entre fajos de billetes y documentos, había una pequeña unidad de memoria USB de color negro. No había duda en su mente. Era eso. Era el corazón de la oscuridad de Ricardo. Se la metió en el bolsillo de la falda y volvió a su escritorio segundos antes de que la secretaria de Ricardo pasara por el pasillo. Pasó el resto de la tarde en un estado de terror absoluto, cada llamada, cada mirada de Ricardo la hacía saltar, convencida de que había sido descubierta. Esa noche, en el apartamento seguro, le entregó la unidad de memoria a Alejandro sin decir una palabra. Él la tomó con una reverencia casi solemne y la conectó a su ordenador portátil encriptado. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideciendo a medida que los archivos se abrían uno tras otro. La memoria era una caja de Pandora digital. Contenía de todo, libros de contabilidad dobles que demostraban un masivo y sistemático fraude fiscal, correos electrónicos explícitos que detallaban sobornos a inspectores de la ciudad para aprobar proyectos defectuosos. Grabaciones de audio de chantajes a políticos locales. Y lo peor de todo, los planos de uno de los nuevos hoteles de Alejandro, con notas y cálculos para sabotear los cimientos a través de una empresa constructora controlada por Ricardo. Planeando un accidente de construcción que habría costado vidas. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Era suficiente para enviar a Ricardo a la cárcel por el resto de su vida y desmantelar su imperio hasta el último ladrillo. Lo tienes. Lo lograste, Sofía. Lo lograste, dijo Alejandro, su voz era una mezcla de asombro, triunfo y un profundo alivio. Ella sintiendo que un peso equivalente a una montaña se levantaba de sus hombros. Podía respirar de nuevo. Se acabó. He cumplido mi parte. Puedo irme a casa ahora. Se giró para coger su bolso, lista para huir, para dejar todo aquello atrás. Pero la mirada en el rostro de Alejandro la detuvo en seco. No era la mirada de un hombre que había ganado su guerra. Era la mirada de un hombre a punto de perder la única cosa que le importaba de verdad. No, dijo él en voz baja y cargada de pánico. ¿Qué has dicho? He dicho que no. No quiero que te vayas. No quiero que esto se acabe. No quiero que nosotros nos acabemos, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Caminó hacia ella, cerrando la distancia entre ellos hasta que no hubo escapatoria posible. Todo esto empezó por venganza. Lo admito sin reparos. Te usé, Sofía, te manipulé, te puse en un peligro terrible, y me odiaré por ello el resto de mi miserable vida. Pero en algún punto del camino, en alguna de esas noches de tensión, en alguno de esos besos robados, dejé de pensar en Ricardo y en la venganza. Y empecé a pensar solo en ti. Me enamoré de ti, Sofía. Estoy loco, estúpida y dolorosamente enamorado de ti. Las palabras que ella anhelaba escuchar con cada fibra de su ser, las que se había prohibido a sí misma ni siquiera soñar, estaban finalmente ahí, flotando en el aire entre ellos, vibrando de sinceridad. Las lágrimas que no había llorado esa tarde brotaron de sus ojos, calientes y liberadoras. Alejandro, yo. Él puso un dedo suavemente sobre sus labios, acallándola. No digas nada todavía. Sé que tienes que procesar todo esto. Sé que debes odiarme por lo que te he hecho pasar.
Pero te pido una cosa. Quédate. Quédate solo esta noche. No como parte de un plan. No como mi empleada o mi arma. Quédate como Sofía. Y mañana por la mañana, con la luz del día, decidiremos el futuro. Y ella se quedó. Esa noche, por primera vez, no hubo estrategias ni miedo ni plazos. Solo dos personas rotas y complicadas que habían encontrado un amor improbable y redentor en el lugar más oscuro y retorcido. Hicieron el amor con una ternura y una pasión que no buscaban solo el placer, sino la sanación. Fue una rendición mutua, una aceptación silenciosa de que sus vidas, para bien o para mal, estaban ahora irrevocablemente entrelazadas. A la mañana siguiente, se despertaron enredados en las sábanas blancas, la luz del sol inundando la habitación, borrando las sombras. Por primera vez en meses, Sofía se sintió completa, en paz. Pero la paz, como había aprendido, era un bien efímero en el mundo de Alejandro de la Vega. El teléfono de Alejandro sonó, su tono de llamada, estridente y profesional, rompió la burbuja de serenidad. Era Elena, su jefa de seguridad, y por el ceño fruncido de Alejandro, Sofía supo que algo iba terriblemente mal. Entendido. Mantén la vigilancia. No hagas ningún movimiento hasta que yo lo diga, dijo Alejandro antes de colgar. Su rostro era una máscara de terror controlado. ¿Qué ocurre?, preguntó Sofía, sentándose de golpe, el miedo volviendo a atenazarla. Es Ricardo. Lo sabe. De alguna manera, lo sabe todo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Sofía. ¿Cómo es posible? No estamos seguros. Elena cree que pudo tener un rastreador en tu ropa, o quizás ha estado vigilando este edificio. No importa. Lo que importa es que ha convocado una rueda de prensa de emergencia en una hora en el Gran. Va a contraatacar. Y, Sofía, se detuvo, su voz se quebró. Ha secuestrado a alguien. El corazón de Alejandro pareció detenerse por un segundo. Miró a Sofía, y ella vio en sus ojos el reflejo de su propio pánico. ¿A quién ha secuestrado? Hubo una pausa cargada de temor. A tu sous chef. El chico de tu antiguo restaurante que te adoraba. Se llama Mateo. Ricardo lo tiene secuestrado. Y ha dejado un mensaje para ti con uno de sus secuaces, que llamó a Elena. El intercambio será en la azotea del Gran, justo antes de la rueda de prensa. La chef por su amigo. Que venga sola y que traiga la memoria USB. La trampa era diabólica y perfecta. Ricardo no solo sabía la verdad, sino que, con una crueldad quirúrgica, había encontrado el único punto débil de Sofía, su lealtad inquebrantable a la gente inocente que le importaba. Sabía que Sofía nunca abandonaría a Mateo a su suerte. Miró a Alejandro, cuyo rostro había pasado del shock a una furia tan pura y asesina que daba miedo. Esto es mi culpa. Enteramente mi culpa, dijo él, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Debí sacarte de allí en el momento en que tuvimos la memoria. Subestimé lo rápido que podía moverse, lo bajo que podía caer. No hay tiempo para culpas. Tenemos que pensar. Tenemos que salvar a Mateo, dijo Sofía, su mente ya trabajando a toda velocidad, el miedo agudizando sus sentidos como un cuchillo. Tú no vas a ir a ninguna parte, Sofía. Es una trampa para ti, ¿no lo ves?, dijo Alejandro, agarrándola por los brazos con una fuerza que no pretendía herir, sino anclarla a la realidad del peligro. Iré yo. Le daré lo que quiere, le daré la maldita memoria. No seas estúpido, exclamó ella. Él me quiere a mí. Si apareces tú, lo matará solo para herirte. Tengo que ser yo. Es a mí a quien ha llamado. De ninguna manera te dejaré ir sola a esa azotea. Es un suicidio. No lo permitiré. Entonces ven conmigo. Pero no podemos jugar su juego. Tenemos que ser más listos que él. No podemos simplemente presentarnos y entregarle la única prueba que tenemos. Planearon a una velocidad vertiginosa, el reloj de la rueda de prensa corriendo en su contra como una cuenta atrás hacia el desastre. Alejandro hizo una copia exacta de la memoria USB y se la entregó a Elena, que esperaba abajo.
Sus instrucciones fueron claras y escalofriantes: si no recibes una llamada mía con el código ALBA en exactamente 90 minutos, entrega esta copia a la fiscalía y desata el infierno. Luego, se prepararon. Alejandro se puso un discreto comunicador en el oído, dándole a Sofía otro idéntico. Irían juntos al hotel, pero él se quedaría atrás, oculto en las escaleras de servicio que daban a la azotea, mientras ella realizaba el intercambio. Él sería su ángel guardián invisible. Era un plan arriesgado, lleno de agujeros y variables incontrolables, pero era el único que tenían. Cuando llegaron a la azotea del Montenegro Gran, el viento soplaba con una fuerza brutal, azotando la ropa y el pelo, como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ricardo estaba allí, de pie arrogantemente cerca del borde, con el skyline de la ciudad a su espalda, su silueta recortada contra el cielo gris. Una sonrisa triunfante y cruel curvaba sus labios. A su lado, dos matones corpulentos con aspecto de matones de película sostenían a un aterrorizado Mateo, que tenía los ojos desorbitados por el pánico. Sofía, querida. Me has roto el corazón. Y me has decepcionado profundamente, dijo Ricardo, su tono era una burla cruel. Pensar que durante todo este tiempo no eras más que la marioneta, la mascota de la Vega. Debo admitir que su plan fue ingenioso. Elegirte a ti fue casi perfecto. Suéltalo, Ricardo. Mateo no tiene nada que ver en esto, dijo Sofía, su voz firme a pesar del violento temblor de sus manos. Él. No, tienes razón. Es solo un peón. Un trozo de carne sin importancia. Un mensaje para ti. Para enseñarte lo que le pasa a la gente que me traiciona. Ahora, la memoria USB, Sofía. Dámela. Ella sostuvo la pequeña unidad de memoria en la palma de su mano, el plástico negro se sentía pesado como el plomo. ¿Cómo te enteraste? Ricardo se rió, una risa desagradable que el viento se llevó. ¿De verdad creíste que era tan estúpido, tan ciego por el deseo? Desde el día que entraste en mi cocina, algo no encajaba. Eres demasiado buena, demasiado perfecta, demasiado diseñada para mí. Hice que mi jefe de seguridad te investigara hace semanas. Descubrimos lo de tu restaurante, tu deuda, y el muy oportuno inversor anónimo que la compró. El resto fue fácil de deducir, solo tuve que seguir las migas de pan. Sofía maldijo su propia arrogancia y la de Alejandro. Ambos habían subestimado a su enemigo, cegados por sus propios juegos. Aquí tienes lo que quieres, dijo ella, dando un paso adelante. Pero primero, deja ir a Mateo. Ricardo, disfrutando de su poder, hizo un gesto con la cabeza, y los matones empujaron a Mateo bruscamente hacia ella. El joven tropezó y corrió a esconderse detrás de Sofía, temblando como una hoja. Ahora, la memoria, exigió Ricardo, extendiendo la mano. Justo cuando Sofía estaba a punto de lanzársela, la voz urgente de Alejandro sonó en su oído, un susurro metálico. Ahora no. Aguanta. Espera mi señal. Se me acaba la paciencia, Sofía, dijo Ricardo, su sonrisa empezaba a flaquear. De repente, la puerta de acceso a la azotea se abrió de golpe, de par en par. Pero no era la policía, ni el equipo de Alejandro. Eran los periodistas que el propio Ricardo había convocado para su rueda de prensa. Docenas de ellos, que habían sido astutamente redirigidos por un aviso anónimo de Elena sobre un drama de rehenes en la azotea. Con sus cámaras, micrófonos y teléfonos, invadieron la azotea como una marabunta, capturando instantáneamente la escena de alto voltaje, el magnate Ricardo Montenegro, sus dos matones, un joven aterrorizado. Y la famosa y recién nombrada chef Sofía Castillo en medio de una tensa confrontación. La cara de Ricardo se descompuso, pasando del triunfo a la furia y luego al pánico en cuestión de segundos. Había sido engañado y superado en su propio juego de manipulación mediática. «Apaguen esas cámaras». «Largo de aquí», gritó, pero era demasiado tarde. El espectáculo ya se transmitía en vivo. «Ricardo», dijo Sofía, su voz ahora alta, clara y resonante para que todos los micrófonos la captaran. «Tienes razón en algo.
Fui contratada por Alejandro de la Vega para investigarte. Pero lo que descubrí va mucho más allá de una simple rivalidad empresarial. Levantó la memoria USB para que todos la vieran. En esta pequeña memoria no solo están las pruebas irrefutables de cómo estafaste y arruinaste al padre de Alejandro de la Vega, sino también pruebas de fraude fiscal masivo, soborno de funcionarios públicos y conspiración para cometer sabotaje. Todo está aquí. El rostro de Ricardo se puso pálido como la cera. Es mentira. Estás mintiendo. Es una trampa para desprestigiarme. Y en ese preciso momento, como un director de escena consumado, Alejandro salió de las sombras del hueco de la escalera, colocándose con calma y determinación al lado de Sofía. Su presencia imponente silenció a la multitud por un segundo. Miró a Ricardo, no con el odio ardiente de antes, sino con la fría y tranquila satisfacción de la victoria. No miente, Montenegro. Y es una verdadera lástima que tus amigos de la prensa se vayan a perder el espectáculo principal que tenías preparado abajo. Porque esta memoria, dijo, señalando la que Sofía sostenía, es solo una copia sin importancia. Se giró entonces hacia la multitud de periodistas. La memoria original, junto con una declaración jurada completa firmada por la señorita Castillo, fue entregada en mano al fiscal del distrito hace exactamente 10 minutos. Se acabó el juego, Ricardo. El caos estalló. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos en una tormenta, los periodistas gritaban preguntas, abalanzándose sobre ellos. Ricardo miró a su alrededor como un animal atrapado, sus vías de escape cortadas. La desesperación pura se apoderó de él. En un último acto de locura nihilista, se abalanzó no sobre Alejandro, sino sobre Sofía, intentando arrebatarle la copia de la memoria como si eso pudiera cambiar algo. Pero Alejandro fue más rápido. Se interpuso entre ellos, recibiendo todo el impacto del cuerpo de Ricardo. Ambos hombres cayeron al suelo con estrépito, rodando en una pelea desesperada y brutal, peligrosamente cerca del borde de la azotea sin barandilla. Sofía gritó, su corazón en la garganta. El equipo de seguridad de Alejandro finalmente llegó, subiendo a la azotea como una exhalación y corriendo para separar a los dos hombres justo en el momento en que Ricardo, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, intentaba empujar a Alejandro al vacío. Los matones de Ricardo y el propio Ricardo fueron reducidos con una eficiencia brutal y esposados justo cuando las sirenas de la policía, que ascendían desde la calle, llegaban a su clímax. La rueda de prensa que iba a ser su momento de triunfo y venganza se había convertido en la escena pública de su humillante y definitiva caída. En medio del caos de policías, periodistas y personal de seguridad, Sofía corrió hacia Alejandro, que se ponía de pie, con la camisa rasgada, la respiración agitada y un corte sangrante en la ceja. Lo abrazó con una fuerza que le quitó el aliento a ambos, enterrando su rostro en su pecho. «Estás bien, estás vivo», susurró ella una y otra vez, temblando incontrolablemente. «Siempre estaré bien mientras te tenga a ti», respondió él, su voz ronca, abrazándola con la misma fuerza, como si temiera que si la soltaba, pudiera desaparecer. Se apartaron lo suficiente para mirarse, el ruido de los helicópteros de los noticieros sobrevolando y las sirenas de la policía pareció desvanecerse en un zumbido lejano. En ese momento, en esa azotea azotada por el viento, solo existían ellos dos. Habían sobrevivido. No solo a Ricardo, sino a su propia venganza, a sus propios miedos, a su propio juego peligroso. Y se besaron. Allí mismo, rodeados por las ruinas humeantes del imperio de su enemigo, se dieron un beso que no tenía nada que ver con la desesperación ni con la pasión robada de sus noches clandestinas. Fue un beso de supervivencia, de alivio, de victoria. Un beso que significaba el final de una guerra y el verdadero comienzo de su historia. La caída de Ricardo Montenegro fue tan espectacular y estrepitosa como pública. Las pruebas contenidas en la memoria USB, ahora en manos de la Fiscalía, junto con el testimonio clave de un Mateo agradecido y ahora a salvo, desencadenaron una avalancha de investigaciones que se extendieron como una mancha de aceite. El imperio Montenegro, que parecía un coloso invencible, se derrumbó como un castillo de naipes, revelando unos cimientos podridos de corrupción, fraude y chantaje.
Ricardo se enfrentaba a una larga lista de cargos que garantizaban años de prisión. Su nombre, antes sinónimo de éxito y lujo, ahora era sinónimo de desgracia y escándalo. Para Sofía y Alejandro, el abrupto final de la guerra dejó un silencio extraño y desconcertante. La adrenalina de la misión, el peligro constante que había definido y estructurado sus vidas durante los últimos meses, se desvaneció de la noche a la mañana, dejando espacio para algo mucho más intimidante y desconocido. La posibilidad de un futuro normal. Alejandro, fiel a su palabra, cumplió su promesa. Al día siguiente de la debacle en la azotea, el antiguo y casi olvidado abogado de Sofía la llamó. Su voz sonaba atónita mientras le informaba de que la deuda total del restaurante El Legado había sido pagada en su totalidad por un benefactor anónimo. Y que la increíble suma de 5 millones de euros había sido transferida a una cuenta de fideicomiso a su nombre. Era libre. Totalmente libre. Pero el abrumador alivio que esperaba sentir estaba teñido de una extraña y persistente melancolía que no podía, o no quería, entender. Después de dar su declaración a la policía, recogió sus pocas pertenencias del apartamento seguro y volvió a su pequeño piso encima del restaurante. El lugar olía a polvo y a soledad. Se sentía a la vez familiarmente reconfortante y ajeno, como si visitara la casa de una versión anterior de sí misma. Se quitó la ropa cara que aún llevaba, el último vestigio de su disfraz, y se puso su viejo uniforme de chef. La tela cómoda y con alguna que otra mancha era como una segunda piel, un ancla a su verdadera identidad. Pasó horas limpiando obsesivamente su cocina, afilando sus cuchillos con un movimiento rítmico y metódico, reorganizando las especias. Reencontrándose con la mujer que había sido antes de que Alejandro de la Vega irrumpiera en su vida y la pusiera del revés. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio absoluto y ensordecedor por parte de Alejandro. Sofía oscilaba violentamente entre la ira furiosa y una angustia desoladora. ¿Acaso eso era todo? Había sido simplemente un peón de un solo uso en su gran juego de ajedrez, y ahora que el rey enemigo había caído, ¿la guardaba de nuevo en la caja? Sus palabras de amor en el ático, su confesión en el apartamento, ¿habían sido solo el calor del momento, una reacción al peligro y la adrenalina? La duda era un veneno lento y corrosivo que se extendía por su corazón. Por otro lado, ¿no era esto lo que ella había deseado? Volver a su vida, a su cocina, lejos del peligro, de los secretos y la manipulación. Al 4.º día, incapaz de soportar más la inacción y la incertidumbre, tomó una decisión. Se volcaría en su trabajo. Se sumergiría en su verdadera pasión hasta ahogar los recuerdos y las preguntas. Usaría el dinero no solo para renovar el legado, sino para expandirlo, para comprar el local contiguo, para convertirlo en el mejor restaurante de la ciudad, un lugar que haría que el Montenegro Gran pareciera un simple comedor. Trataría de olvidar los ojos de un azul helado que podían arder con fuego, y el recuerdo de un beso que le había cambiado la vida para siempre. Justo cuando estaba en medio del comedor, con planos de arquitectos extendidos sobre 2 mesas juntas y esbozando ideas para un nuevo y ambicioso menú de degustación, la campana de la puerta del restaurante sonó. Era Alejandro. No llevaba sus impecables trajes de poder, sino unos vaqueros oscuros y una sencilla camisa negra que hacían resaltar aún más el azul de sus ojos y la incipiente cicatriz en su ceja. Se veía cansado, extrañamente vulnerable, y más guapo de lo que ella recordaba. Se quedó parado en la entrada, mirando a su alrededor con una curiosidad genuina, como si entrara en un lugar sagrado. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz era más suave, menos autoritaria de lo que ella recordaba. Sofía asintió, su corazón traicionero comenzando a latir con una fuerza dolorosa. Él caminó lentamente hacia el centro de la sala, sus ojos recorriendo cada detalle del pequeño y acogedor local, las viejas fotos familiares en la pared, las mesas de madera gastada, el ambiente cálido y sin pretensiones. Es un lugar precioso. Se nota que tiene alma, dijo, su voz era sincera. Gracias, respondió ella, su tono era más frío y distante de lo que pretendía. Se hizo un silencio incómodo, cargado de todo lo no dicho en los últimos días. He venido a disculparme, dijo él finalmente, rompiendo la tensión. Ella levantó una ceja. ¿Por qué?
Deberías estar celebrando. Conseguiste lo que querías. La misión fue un éxito rotundo, replicó ella, su amargura filtrándose en cada palabra. No me disculpo por eso. Me disculpo por haberte arrastrado a mi oscuridad, Sofía. Por haberte puesto en un peligro mortal. Por haberte usado de una forma tan cruel. No hay excusas para lo que hice. Mi necesidad de venganza me había consumido durante tanto tiempo que no era capaz de ver nada más. Estaba ciego. Y esa ceguera casi me cuesta perderte. Ella lo miró, escrutando su rostro, buscando cualquier señal de engaño o manipulación, pero solo encontró una sinceridad cruda y dolorosa en su mirada. Te he dado estos días de silencio porque honestamente creí que era lo que necesitabas. Espacio. Tiempo para respirar, para volver a ser tú. Tiempo para decidir si querías que el hombre que te hizo pasar por todo eso siguiera formando parte de tu vida. Y entendería perfectamente si tu respuesta fuera no. ¿Y si mi respuesta fuera no? ¿Qué harías entonces?, preguntó ella, una pregunta genuina, no un reto. Respetaría tu decisión sin dudarlo. Me daría la vuelta, me marcharía y te juro que no volvería a molestarte nunca más. Pero antes de irme, necesito que sepas que cada palabra que te dije en esa azotea, y todo lo que pasó la noche anterior, fue lo más real y honesto que he sentido en toda mi vida. No fue una estrategia. No fue el calor del momento. Me enamoré de ti, Sofía Castillo. Me enamoré de tu fuerza, de tu pasión, de tu bondad, de la forma en que me mirabas y veías al hombre herido detrás del monstruo. Y si me dieras la oportunidad, si me dejaras, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que te mereces, y no el monstruo que te contrató. Su confesión, dicha con una humildad que ella nunca creyó posible en él, desarmó todas sus defensas. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza durante días finalmente se derramaron, corriendo silenciosamente por sus mejillas. ¿Cómo podría funcionar, Alejandro? Vivimos en mundos completamente diferentes. Tú eres, esto, dijo ella, señalando con un gesto vago hacia la ventana, hacia los rascacielos del distrito financiero que se perfilaban en la distancia. Y yo soy esto. Una cocinera en un pequeño restaurante de barrio. Él acortó la distancia entre ellos en 3 pasos largos, rodeando la mesa hasta quedar justo frente a ella. Con una delicadeza infinita, tomó su rostro entre sus manos grandes y cálidas, secando sus lágrimas con las yemas de sus pulgares. Estás muy equivocada. Mi mundo era un cascarón vacío y sin vida hasta que tú entraste en él. Era un edificio de cristal y acero sin nada dentro. Tú, tu pasión, tu fuerza, tu comida, tú eres el alma que le falta a mi vida y a mi mundo. No me importa el dinero, ni los hoteles, ni las empresas si no puedo compartirlo contigo. Déjame invertir en tu restaurante. No como un pago o una limosna, como un socio. Un socio silencioso si quieres. Déjame ayudarte a construir tu sueño, porque mi único sueño ahora eres tú. Déjame construir una vida contigo, Sofía. Aquí, en tu mundo. O en el nuestro. Y tu venganza, susurró ella, la última duda que quedaba en su corazón. Mi venganza se convirtió en cenizas en el preciso momento en que me di cuenta de que podía perderte para siempre en esa azotea. Ricardo está acabado, su castigo está en manos de la justicia. Mi padre puede, por fin, descansar en paz. Ahora es mi turno de empezar a vivir de verdad. Y no puedo imaginar una vida que no te incluya a ti. Se inclinó y la besó. Esta vez, el beso fue diferente a todos los anteriores. No había desesperación ni furia ni secretos. Era un beso de promesa, de nuevos comienzos, un beso de una pureza y una sinceridad que sanaban. Y Sofía le devolvió el beso, rindiéndose por completo a él, a ella misma y al increíble y aterrador futuro que podían empezar a construir juntos. En los meses que siguieron, su vida se transformó de una manera que nunca habría creído posible. Fiel a su palabra, Alejandro se convirtió en su socio. Juntos, se embarcaron en la emocionante aventura de remodelar y expandir el legado.
Él, con su genio estratégico y sus contactos, se encargó de la parte empresarial, de la logística, de las finanzas, permitiéndole a ella dedicarse por completo a su arte en la cocina. El restaurante reabrió sus puertas 6 meses después, no como un pequeño local de barrio, sino como un elegante y aclamado destino gastronómico que se convirtió en la comidilla de la ciudad. Fue un éxito instantáneo, una oda al trabajo duro y a la pasión, y lo más importante, un proyecto construido sobre el amor y la confianza. Pero mucho más importante que el éxito profesional fue el florecimiento de su relación personal. Se mudaron juntos al ático de Alejandro, pero poco a poco, Sofía lo fue transformando. Llenó los fríos y minimalistas espacios con plantas exuberantes, cojines de colores cálidos, estanterías repletas de libros de cocina de todo el mundo y el aroma constante de algo delicioso horneándose en el horno. Convirtió la guarida de un depredador solitario en un hogar vibrante y lleno de vida. Aprendieron a conocerse de nuevo, lejos de la sombra de la misión. Descubrieron las pequeñas cosas que forman el tejido de una vida compartida, que él odiaba las aceitunas con una pasión infantil pero podía comer helado de pistacho a cualquier hora del día. Que ella cantaba terriblemente desafinada en la ducha pero tenía un don para hacer crecer las orquídeas. Que a él le encantaba leerle artículos de economía por las noches con su voz grave y profunda hasta que ella se quedaba dormida. Su amor, que había sido forjado en la adversidad y la adrenalina, se asentó en una cómoda y feliz rutina, salpicada de la misma pasión intensa y arrolladora que los había unido al principio. Un año después del día de la caída de Montenegro, en una noche tranquila de martes, después de que el último cliente se hubiera marchado del restaurante, Alejandro la llevó al centro del comedor ahora vacío y silencioso. Hay algo que he querido hacer correctamente desde hace mucho tiempo, y he estado esperando el momento y el lugar perfectos, dijo él, y por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio un atisbo de nerviosismo en sus ojos. Entonces, para su completo asombro, el gran Alejandro de la Vega se arrodilló sobre una rodilla en el suelo de madera de su restaurante. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo de diamantes de un diseño sencillo y exquisito. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante. Sofía Castillo, comenzó él, su voz era un poco temblorosa, eres mi ancla, mi inspiración, mi conciencia y el amor absoluto de mi vida. Me salvaste de la oscuridad de mi propio corazón. Me harías el hombre más feliz y afortunado del universo y te casarías conmigo. Sí, susurró ella, incapaz de decir nada más, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí, mi amor. Sí. Se casaron un par de meses más tarde, en una ceremonia íntima y hermosa celebrada en el recién inaugurado jardín del restaurante, rodeados solo por sus empleados y un puñado de amigos cercanos. Mateo, su antiguo sous chef, ahora chef principal en el legado, fue el padrino de la boda, radiante de felicidad. Fue un día perfecto, lleno de risas, de comida increíble y de la promesa silenciosa de un futuro brillante y feliz. Un par de años más tarde, la familia de la Vega Castillo creció. Sofía dio a luz a una niña preciosa, a la que llamaron Alba, por los nuevos comienzos, por el amanecer que había traído a sus vidas. Era una niña con los mismos e impresionantes ojos azules de su padre y el espíritu apasionado y curioso de su madre. Alejandro se reveló como un padre completamente devoto y entregado. El hombre que una vez había sido consumido por la oscuridad de su pasado, ahora encontraba una alegría infinita y abrumadora en los placeres más simples de la vida. Construir torres de bloques con su hija solo para que ella las derribara riendo a carcajadas, enseñarle los nombres de las constelaciones desde la terraza del ático. O simplemente quedarse dormido en el sofá con el pequeño y cálido cuerpo de su hija descansando sobre su pecho. Una noche, mientras Sofía observaba a Alejandro meciendo a la pequeña Alba, que se estaba quedando dormida en sus brazos, cantándole una canción de cuna en una voz baja y sorprendentemente dulce. Se sintió abrumada por una ola de gratitud tan intensa que casi le dolieron las costillas. Su camino hacia la felicidad había sido tortuoso, peligroso y poco convencional, pero cada paso, cada miedo, cada mentira y cada lágrima, la había llevado exactamente a ese momento de paz y amor perfectos.
Él levantó la vista, sintiendo su mirada, y sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de su hija. Le sonrió, una sonrisa genuina, llena de un amor tan profundo que a ella todavía le quitaba el aliento. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, observando el rostro sereno de su hija dormida. Es increíble pensar, murmuró ella, que todo esto comenzó con un plan para destruir a un hombre. Alejandro la besó en la frente, un gesto lleno de amor y reverencia. Él la contrató por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando se vio a punto de perderla, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en destruir el pasado, sino en construir un futuro juntos basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, inscríbete en el canal.